Muy buenas noches a todos, bienvenidos al curso de la liturgia de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, quiero poner frente a ti este pequeño grupo de líderes de la Iglesia Católica, servidores, para que tú, Señor, les concedas la gracia y los santifiques a través del servicio que prestan en cada una de sus comunidades. Te pido por sus familias, por sus situaciones personales, por su trabajo, sobre todo por su salud, para que con nuestra vida sigamos proclamando tu nombre y sigamos llevándote a los más necesitados. Te lo pedimos con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues antes que nada me presento, mi nombre es Daniel Pérez Rodríguez, tengo la edad de 27 años y para los que por primera vez tienen un curso conmigo, pues yo soy evangelizador digital católico a través de YouTube, Facebook, TikTok, en las redes sociales, conocido más como Daniel Católico TV. Y a través de este curso pretendo compartirles lo que es la liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote, sobre todo enfocado para ministros extraordinarios y también para proclamadores de la palabra de Dios, porque lo que vamos a estudiar el día de hoy, el día miércoles, tiene que ver con la celebración de la palabra, la proclamación y la predicación. Eh, ¿Dónde está sustentada toda esta información? Bueno, para los que por primera vez entran a alguno de los contenidos de Daniel Católico, yo tuve la oportunidad de estudiar en el seminario menor desde los 15 años, ingresé al seminario, tuve 3 años en el seminario menor y luego estuve 2 años en el seminario mayor, dando un total así de 5 años, regresé un tiempo al seminario y definitivamente pues opté por la vocación al matrimonio. Sin embargo, en mi vida laical comprometida, sigo formando a líderes y servidores de la palabra de Dios que sirven en nuestras parroquias y comunidades. Y como siempre lo comento, toda esta información es retroalimentación y profundización de lo que ya tenemos que ver en nuestras parroquias. Recuerden que siempre tenemos que obedecer a nuestra autoridad, que es el sacerdote más cercano que tenemos. Y pues acá en estos cursos vamos a aprender lo que es correcto. Sin embargo, no siempre se va a llegar a este fin en las parroquias por diferentes circunstancias. Entonces, lo importante de este curso es que comprendamos cómo se deben de hacer las cosas, qué es lo correcto, qué es lo que manda la iglesia, conforme al estudio de la Biblia y al estudio de los documentos de la iglesia. Pero si bien las realidades de nuestras comunidades son totalmente diferentes. Y esto no tiene la intención de sobrepasar la autoridad litúrgica, que son nuestros sacerdotes. Por eso la invitación es que en sus parroquias puedan compartir este material, puedan ustedes también compartir estos temas que ustedes van aprendiendo. Recuerden que somos una iglesia y vamos caminando en comunidad. Así que toda la información que vamos a comprender el día de hoy, el día miércoles, está sustentada precisamente en el estudio bíblico, en todo lo que yo tuve la oportunidad de estudiar en el seminario y ahora se los comparto pues de la mejor manera para que ustedes puedan realizar de mejor manera su servicio. Pues vamos a comenzar cómo realizar una liturgia de la palabra. Tengo entendido que la mayoría de ustedes son ministros o están en algún servicio cerca del altar y por ello es que debemos estudiar lo que es la liturgia de la palabra. Y vamos a ir comenzando con lo que es la misa, la Santa Eucaristía. Como todos bien sabemos, tenemos en nuestra iglesia la celebración de la misa dominical o la misa entre semana. Hoy no vamos a profundizar en lo que es la liturgia eucarística. Sin embargo, debemos comprender las partes de la misa. Las partes de la misa son dos: liturgia de la palabra y liturgia eucarística, ¿sí? Y en la liturgia de la palabra va a abarcar desde los ritos iniciales, es decir, desde que comienza la misa hasta el momento de la oración universal. Cuando comienza ya la presentación de las ofrendas o la presentación de los dones, ya estamos hablando de la liturgia eucarística. Y esa ya le compete propiamente al sacerdote ministerial. El momento de la consagración
para convertir los dones en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, terminando con el rito de la comunión y el rito de conclusión de la misa. Por lo tanto, nosotros como ministros extraordinarios, en algunas ocasiones el sacerdote nos va a pedir que participemos de la liturgia de la palabra en ausencia de él y distribuyamos la comunión en ausencia de un sacerdote. Por eso son ministros extraordinarios, porque van a poder realizar la liturgia de la palabra con distribución de la comunión, omitiendo, es decir, quitando la parte de la liturgia eucarística. Y vamos a ver hoy, el día de hoy, todo lo que manda el misal romano y en los ritos litúrgicos para la celebración del culto divino, cómo nos invita a participar de la liturgia de la palabra. Entonces, una de las herramientas más importantes que vamos a utilizar en este curso será nuestro misal mensual o el misal anual que ustedes tienen. Estos libros surgieron desde un principio y han surgido como una herramienta para poder estudiar la palabra de Dios, pero estos libros no son propios de la liturgia. Es decir, debemos comprender desde ahorita, hermanos, que ustedes no pueden ocupar ni el misal mensual ni el misal anual en la celebración eucarística. ¿Por qué? Porque no está permitido, ¿sí? Entonces, para eso están los libros litúrgicos, misal romano, los leccionarios, y esto se entiende cuando una comunidad, una pequeña capilla o una parroquia, a lo mejor apenas está empezando y no tiene todos los libros litúrgicos, bueno, se entiende que se puede ocupar el misal mensual o el misal anual. Sin embargo, estos no son propios de la liturgia, estos son herramientas para estudio, para preparar las lecturas, para estudiar lo que vamos a leer, y ya en la celebración se tienen que ocupar los libros propios de la liturgia, leccionarios, rituales y el misal romano, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes tienen a la mano su misal mensual, ténganlo ahí porque lo vamos a ir estudiando, o el misal anual con la próxima misa del domingo. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este curso? ¿Sí? Acá les muestro la introducción del temario de lo que vamos a ver durante estos días. Número 1, vamos a comprender el origen de la liturgia de la palabra, la importancia de la Eucaristía, partes de la liturgia de la palabra, los ritos iniciales, la procesión de entrada, el saludo en el altar, el acto penitencial, el canto del Gloria, la oración colecta, la liturgia de la palabra, abarcando desde las lecturas hasta el Evangelio, y la oración universal. En la segunda parte de este curso hablaremos sobre el rito de la comunión. El rito de la comunión que va a comprender desde la oración del Señor, que es el Padre nuestro, el rito de la paz, la fracción del pan, la distribución de la comunión y el rito de conclusión. Esto es prácticamente lo que veremos el día de hoy. Lo que veremos la próxima clase del día miércoles va a ser prácticamente pasar de la teoría a la práctica. Aprenderemos cómo predicar la palabra de Dios, cómo preparar una proclamación, una reflexión, sobre todo cuando nos toca participar en la hora santa o en algún retiro, en alguna charla que nos piden, pues predicar con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, pues nos disponemos a comenzar este curso porque, pues ya saben que la teoría es información que tenemos que ir platicando y que lo vayamos entendiendo. Bueno, como punto número 1, el idioma de la misa y la participación. Vamos a ir comenzando, voy a ir comenzando leyendo, les voy a ir explicando parte por parte de este culto divino que es nuestra Eucaristía, es Jesús mismo en la celebración. Pero vamos a ver lo que dicen los documentos. Por eso el Concilio Vaticano II, congregado para adaptar la Iglesia a las necesidades de su oficio apostólico en estos tiempos, miró profundamente, como hizo el Concilio de Trento, el carácter didascálico y pastoral de la Sagrada Liturgia. Y aunque ningún católico niega la legitimidad y eficacia del sagrado rito, celebrado en latín, también pudo conceder que en no pocas ocasiones el empleo
de la lengua y vernácula puede ser de gran utilidad para el pueblo, y autorizó su uso. El ardiente interés con que fue acogido en todas partes este decreto hizo que bajo la dirección de los obispos y de la misma sede apostólica se permitiera el uso de la lengua vernácula en todas las celebraciones con participación del pueblo, con lo cual se entiende más plenamente el misterio que se celebra. Es decir, hasta antes del Concilio Vaticano II, hermanos, la misa solamente se rezaba en latín. Por eso nuestras abuelitas decían, voy a oír misa, porque literalmente las abuelitas, las personas que llegaban a la celebración de la misa, llegaban y se sentaban y oían misa, porque no participaban, ya que la misa era proclamada en latín, y pues pocas veces lo entendían. Después del Concilio Vaticano II, se traduce esto a la lengua vernácula, es decir, va a haber esta traducción de la celebración litúrgica a cada uno de los idiomas del mundo. Y entonces se da este permiso de que se comprenda más la liturgia, y ahora el fiel ya no va a oír misa, sino vamos a participar. Por eso el título de este primer apartado, para comprender lo que es la misa, debemos comprender el idioma y la participación. Antes no se participaba en misa, se oía, se rezaba, pero no se participaba. Hoy, con el rito que nos plantea el Concilio Vaticano II, que es cada una de las normas de la liturgia, pretende que el cristiano pueda acercarse a Dios de manera participativa y plena en cada uno de los actos litúrgicos que se proponen en la celebración eucarística. Por eso, entendiendo el origen de la misa y entendiendo que es una participación, debemos comprender que todo esto nos va a llevar a la liturgia de la palabra, porque es la primera parte de la misa que nosotros debemos comprender cómo celebrarla. La importancia de la Eucaristía. En el numeral 20 dice que, puesto que la celebración de la Eucaristía, como toda la liturgia, se realiza por medio de signos sensibles, ¿sí? La liturgia, hermanos, se va a realizar a través de signos sensibles. Y precisamente lo voy a subrayar para que observen, ¿sí? La liturgia se plantea a través de signos sensibles, es decir, signos que podemos palpar, por los cuales se alimenta, se robustece y se expresa la fe. Por eso hay que respetar los ritos como de pie, sentados, de rodillas, postrados, genuflexión, doble genuflexión, cantar todos, pasar a comulgar de pie. Procúrese al máximo seleccionar y ordenar aquellas formas y elementos propuestos por la Iglesia que, teniendo en cuenta las circunstancias de personas y lugares, favorezcan mejor la participación activa y plena y respondan más idóneamente al aprovechamiento espiritual de los fieles. Favorezcan mejor la participación activa y plena. Estos signos sensibles tienen que ayudar a la participación activa y plena. Y ustedes me dirán, Daniel, ¿por qué es importante hablar sobre la Eucaristía si nosotros vamos a celebrar la liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote? Bueno, ustedes deben de comprender cada paso de la celebración de la palabra. Aunque no vamos a celebrar la misa como tal, vamos a celebrar la primer parte de la misa, que es el altar de la palabra. Celebrar la palabra, y debemos entender cada signo sensible, cada postura que se tiene que realizar, porque si nosotros no hacemos estas posturas, estos actos correctos, en lugar de favorecer la participación de las personas, lo que vamos a hacer es confundirlos y que la gente ya no vaya a misa, porque van a pensar que estamos celebrando nosotros la misa y van a decir, ¿quién eres tú para celebrar la misa? Pues no, no se trata de confundir a la gente, sino más bien se trata de participar en este encuentro con Jesús, que está presente en la Eucaristía y en su palabra. Por eso el ministro tiene que comprender lo que va a celebrar en la liturgia de la palabra. Y vamos a analizar parte por parte, ¿sí? En el apartado número 3 de las indicaciones para el ritual de la celebración de la palabra, nos va a ir marcando desde dónde comprende la liturgia de la palabra hasta dónde termina. Y precisamente vamos a comenzar con los ritos iniciales.
Ustedes como ministros laicos pueden participar en una liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote desde los ritos iniciales, porque desde los ritos iniciales son los que preceden a la liturgia de la palabra. Entonces desde ahí nos preparamos para poder escuchar la palabra de Dios. Y vamos a ver qué dice el número 46 sobre las normas litúrgicas del culto divino. Los ritos que preceden a la liturgia de la palabra, es decir, la entrada, el saludo, el acto penitencial, el Señor ten piedad, el gloria y la oración colecta, tienen el carácter de exordio, de introducción, de preparación. Por eso debemos de introducirlos a la palabra. La finalidad de ellos es hacer que los fieles reunidos en la unidad construyan la comunión y se dispongan debidamente a escuchar la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. Aunque nosotros ya no vamos a celebrar la Eucaristía, debemos prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Dice que en algunas celebraciones que se unen con la misa, según la norma de los libros litúrgicos, se omiten los ritos iniciales o se realizan de modo especial. Fíjense, punto muy importante, ¿qué va a hacer el ministro? ¿Sí? Cuando el ministro celebre la palabra, ustedes tienen que tomar en cuenta esto. Cuando se celebre de manera diferente, es decir, según la norma de los libros litúrgicos, en algunas celebraciones, es decir, en ausencia del sacerdote, se van a omitir algunos ritos iniciales, por ejemplo, el saludo de el Señor esté con ustedes, y se va a realizar de modo especial un saludo que diga buenas tardes, hermanos, buenas noches. Lo que vamos a celebrar hoy, pues es la liturgia de la palabra, no es la misa, se va a escuchar la palabra de Dios y vamos a reflexionar en torno a ella y vamos a recibir al final el cuerpo de Cristo que ya viene consagrado aquí en el copón por manos del sacerdote. Y nosotros en este acto extraordinario vamos a presidir la oración. Somos presidentes de la oración, mas no ministros consagrados. Y es bueno aclarar eso en la monición de entrada. Y ahora sí, comenzamos con el primer apartado de lo que involucra la liturgia de la palabra, la entrada. Estando el pueblo reunido, cuando avanza el sacerdote con el diácono y con los ministros, se da comienzo al canto de entrada. La finalidad de este canto es abrir la celebración, promover la unión de quienes están congregados e introducir su espíritu en el misterio del tiempo litúrgico o la festividad, así como acompañar la procesión del sacerdote y los ministros. Ministros extraordinarios deben de saber los cantos, ¿sí?, para una celebración de la palabra. Y por eso es importante tener por lo menos idea de qué cantos pueden ser. Cantos que nos introduzcan a la mesa de la palabra, cantos que nos introduzcan al encuentro del Señor. Pero por ejemplo cantos como amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Ese canto no puede ser utilizado en la celebración de la palabra. Canto que no puede ser utilizado, por ejemplo, cantos juveniles o de adoración al Santísimo, que se utilizan más en la hora santa, no pueden ser utilizados. ¿Qué cantos deben ser utilizados? Pues los propios de la misa, esa procesión de entrada que nos va a decir qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ¿sí? Cantos que nos introduzcan a la mesa, reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Este es un canto que nos invita a la participación de la Eucaristía y de la palabra. Aunque no vamos a participar de la consagración, pero sí vamos a participar del banquete, que es Jesús sacramentado, que lo vamos a recibir al final de la liturgia de la palabra. Es importante que el ministro pueda tener noción de al menos un canto, ¿sí? Y dice por otro lado, si no hay canto de entrada, es decir, ya en un momento muy extraordinario que el ministro
no se sepa un canto, que no haya coro y tengamos que celebrar la palabra, ¿qué va a hacer el ministro? Bueno, dice que los fieles o algunos de ellos o un lector van a leer la antífona propuesta en el misal. En el misal romano, antes de la oración colecta, va a venir una antífona. De hecho, si ustedes no cuentan con el misal romano, en su misal anual o en su misal mensual, si nosotros nos vamos a la misa del próximo domingo, vamos a buscarlo, el próximo domingo que estamos a, déjenme encontrarlo, el próximo domingo que estaremos, si no mal recuerdo, estamos a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de octubre. Ahí en su misal pueden buscarlo, misal mensual o misal anual. En la antífona de entrada es la primera que aparece antes de la oración colecta. Esa antífona de entrada se puede leer en voz alta si no hay canto. Entonces comenzamos la procesión de inicio, llegamos al altar y en el altar se va a decir la antífona de entrada. Si conservaras el recuerdo de nuestras faltas, Señor, ¿quién podría resistir? Pero tú, Dios de Israel, eres Dios de perdón. Y así comenzamos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa va a ser la oración de inicio. Es decir, la antífona de entrada, ¿sí? En caso de que no haya coro, va a ser la que se va a recitar en voz alta, como si fuera el himno de entrada. ¿De acuerdo? Esto con respecto a la entrada, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos que el sacerdote sube al altar, el sacerdote va a besar el altar, pero el ministro laico extraordinario no puede de ninguna manera besar el altar. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice las normas litúrgicas. Cuando llegan al presbiterio, el sacerdote, el diácono y los ministros saludan al altar con una inclinación profunda. Lo saludan con una inclinación profunda. Sin embargo, como signo de veneración, el sacerdote y el diácono besan el altar. A ver, hasta la primera parte entendemos todos, el sacerdote, el diácono y los ministros. Dentro de los ministros entran los monaguillos, ministros extraordinarios, los lectores, los deciriales, etc. Todos van a hacer reverencia ante el altar. Pero el beso, es decir, la veneración al altar, solo la puede hacer el sacerdote y el diácono, que besan el altar. Y el sacerdote, según las circunstancias, va a incensar la cruz y el altar. Concluido el canto de entrada, el sacerdote de pie en la sede se signa juntamente con toda la asamblea con la señal de la cruz. Después, por medio del saludo, expresa a la comunidad reunida la presencia del Señor. Y la presencia del Señor es decirles, el Señor esté con ustedes. Acto que no podemos hacer los ministros extraordinarios o las personas que celebramos la palabra. Solamente podemos decir, buenos días, buenas tardes, buenas noches y vamos a iniciar. Con este saludo y con la respuesta del pueblo, se manifiesta el misterio de la iglesia congregada. Terminado el saludo del pueblo, el sacerdote o el diácono o un ministro laico puede introducir a los fieles en la misa del día con brevísimas palabras. Fíjense, acá esto me interesa. El ministro laico, ¿sí? ¿Qué es lo que puede hacer el ministro laico? Puede introducir a los fieles en la misa del día con brevísimas palabras. ¿Y qué va a hacer el ministro? Hermanos, pues muy buenos días, buenas tardes. Hoy el señor párroco, el señor cura me dio el permiso de celebrarles la palabra y yo, siendo un siervo indigno de celebrarlo, voy a presidir la oración y espero todos puedan acompañarme en esta celebración litúrgica. Esto no es la misa, esto no es la consagración, eso corresponde propiamente al sacerdote. Nosotros actuamos de manera extraordinaria, pues trayéndoles la palabra, la reflexión y la distribución de la comunión. Entonces, en breves palabras, les das esta introducción para que se introduzcan en lo que es la oración de la palabra.
Y pasamos entonces de inmediato, después de dar estas breves palabras de introducción, a lo que es el acto penitencial, ¿sí? Dice que después el sacerdote va a invitar al acto penitencial, que tras una breve pausa de silencio, muy importante, en el acto penitencial tiene que haber una breve pausa de silencio, ¿sí? Que se lleva a cabo por medio de la fórmula de la confesión general de toda la comunidad y se concluye con la absolución del sacerdote, que no obstante carece de la eficacia del sacramento de la penitencia. Es decir, la absolución que recibimos en la misa o en la liturgia de la palabra no tiene el poder del perdón que recibimos en el sacramento de la penitencia. Para poder perdonar nuestros pecados mortales es necesario acudir al sacramento de la penitencia para que nuestros pecados mortales sean perdonados a través de la absolución que nos va a dar el sacerdote ministerial. Esto entonces nos da en resumen que cualquier ministro extraordinario puede decir la fórmula que concluye el acto penitencial. Ahorita lo vamos a ver. Dice, el domingo especialmente en el tiempo pascual, a veces puede hacerse la bendición y aspersión del agua en memoria del bautismo, en vez del acostumbrado acto penitencial. Sobre todo en el tiempo pascual es después de Semana Santa, a partir del domingo de resurrección hasta el día de Pentecostés, que son 50 días, todo ese tiempo vamos a estar recibiendo en lugar de del acto penitencial la bendición con el agua bendita, recordándonos nuestro bautismo. Seguido entonces de este acto penitencial que va a concluir con el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¿Qué va a pasar después de eso? Dice, después del acto penitencial, se tiene siempre el Señor. Ten piedad, a no ser que quizá haya tenido lugar ya en el mismo acto penitencial, por ser un canto con el que los fieles aclaman al Señor e imploran su misericordia. Deben hacerlo ordinariamente todos, es decir, que tanto el pueblo como el coro o el cantor toman parte en él. Cada aclamación de ordinario se repite 2 veces, pero no se excluyen más veces, teniendo en cuenta la índole de las diversas lenguas y también el arte musical o las circunstancias. Cuando el Señor, ten piedad, se canta, como parte del acto penitencial, se le antepone un tropo a cada una de las aclamaciones, es decir, una intención. Por eso se tiene que decir, Señor, ten piedad de nosotros. Todo el pueblo responde, Señor, ten piedad de nosotros. La invitación es que por lo menos el ministro extraordinario se sepa el canto popular de Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Todos responden, Cristo, ten piedad de nosotros. Nuevamente, Señor, ten piedad de nosotros. Eso lo tenemos que cantar si es que no hay coro, porque recuerden que nosotros hacemos la función de presenciar, de ser los presidentes de la oración litúrgica. Por lo tanto, si no hay coro, si no hay quien cante, el que toma esa responsabilidad es el que está dirigiendo la oración. Y después del Señor ten piedad, continuamos con el Gloria. Y acá viene algo muy importante. Pareciera que el Gloria es una de las oraciones que no se debería de hacer, que es propia del sacerdote por ser solemne, pero no. Vamos a ver lo que nos dice la norma litúrgica. El Gloria es un himno antiquísimo y venerable con el que la Iglesia, congregada en el Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y glorifica y le suplica al Cordero. El texto de este himno no puede cambiarse por otro, y lo voy a subrayar. El texto de este himno no puede cambiarse por otro. De ninguna manera,
De ninguna manera el texto de este himno no se puede cambiar por otro. Lo inicia el sacerdote o según las circunstancias, el cantor o el coro. Y en cambio es cantado simultáneamente por todos o por el pueblo, alternando con los cantores o por los mismos cantores. Si, si no se canta, ¿qué va a pasar? Lo dirán en voz alta todos simultáneamente o en dos coros que se responden el uno al otro, ¿sí? Cuando a lo mejor no hay coro y tú dices, pues es que yo no me sé cantar el Gloria, bueno, lo vas a recitar. Y acá también lo vamos a tener en nuestro misal mensual o el misal anual, en las primeras páginas, ¿sí? Antes de que pasemos a lo que es la liturgia de la palabra, va a venir ahí el Gloria, ¿sí? Viene aquí lo que es el Gloria. Y si no sabemos cantar, simplemente lo vamos a recitar. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, etc. Eso lo va a hacer el ministro y acá lo tenemos muy sencillo en nuestro misal anual. Continuamos, ¿sí? Continuamos con la parte de la oración colecta. La oración colecta, hermanos, es la oración cuando el sacerdote dice oremos y cuando los proclamadores, los lectores van a pasar a hacer viva la palabra de Dios con su voz. ¿Qué dice sobre esta oración? ¿La podremos hacer en la liturgia de la palabra, sí o no? Bueno, veamos qué dice la norma litúrgica. Enseguida, el sacerdote invita al pueblo a orar y todos juntamente con el sacerdote guardan un momento de silencio para hacerse conscientes de que están en la presencia de Dios y puedan formular en su espíritu sus deseos. Entonces el sacerdote dice la oración que suele llamarse colecta y por la cual se expresa el carácter de la celebración. Por una antigua tradición de la Iglesia, la oración colecta ordinariamente se dirige a Dios Padre, por Cristo en el Espíritu Santo, y termina con la conclusión trinitaria, es decir, con la más larga, de este modo. Si se dirige al Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si se dirige al Padre, pero al final se menciona al Hijo, se tiene que decir, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si se dirige al Hijo, tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo. ¿Sí? Está invocando al final a la Santísima Trinidad. Y por último, el pueblo uniéndose a la súplica con aclamación amén, hace suya la oración. ¿Sí? Esta oración, cuando el sacerdote dice oremos, por ejemplo acá, del próximo día, que ya lo volví a perder, que es el, si no mal recuerdo, el 12, ¿sí? El 12 de octubre, ¿sí? La oración colecta, por ejemplo, va a decir, oración, te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a orar bien por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la oración colecta el ministro puede realizar juntar las manos, ¿sí? Oremos. Oración. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Y con las manos juntas, no con las manos abiertas, porque el sacerdote es el único que recoge la oración de todos los fieles. Al momento de la oración colecta, es permitido, ¿cómo sería lo correcto? ¿Invitar a la oración? O porque no podemos decir oremos como el sacerdote. Creo que sería de otra manera. ¿Cómo es recomendable? Sí, bien. Aunque la palabra no es
tan propia del sacerdote, sino el acto es lo más importante de oremos, ¿sí? Cuando eleva las manos, esto indica que él va a recoger todas las oraciones del pueblo. Como tal, oremos no es la palabra que no está permitida, pero para no escandalizar a las personas y que piensen de momento que es la misa, simplemente se dice hagamos oración y juntamos las manos, o decimos oración y juntamos las manos. Y decimos, por ejemplo, te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga, etcétera, ¿sí? Terminando la oración, bajamos las manos, ¿sí? Pero sí tenemos que hacer un acto de oración. Se puede en la misma oración colecta invitar al pueblo a, podemos decir, nos ponemos de pie. Sí, recuerden que en la liturgia de la palabra ustedes también van a cumplir el papel del monitor. El monitor en la liturgia es aquel que dice de pie, sentados, hagamos 2 filas para la comunión, cantamos. Prácticamente ustedes van a dirigir la oración, por eso son los que presiden. Y el monitor es uno de los complementos en la liturgia que ayuda a mencionar las posturas litúrgicas, de rodillas, sentados, de pie, etcétera, ¿sí? Entonces, lo tenemos que ir diciendo al igual que los cantos. O sea, si no hay coro, nosotros tenemos que cantar. Si vemos que no hay coro para la celebración de la palabra, pues nosotros comenzamos a cantar. Qué alegría cuando me dijeron, oh, Señor, ten piedad de nosotros. O el Gloria, ¿no? Pero si no nos damos el Gloria total cantado, pues lo recitamos. Pero todos estos cantos, el ministro se los tiene que saber para que todos hagamos el canto al mismo tiempo. Sí, entonces en el caso, perdón, el caso del domingo, de lo que está de la oración colecta, se tiene que terminar hasta donde dice nuestro Señor Jesucristo. Ajá, normalmente si ustedes observan, tienen ahí su misal, la oración nada más lo tiene con puntos suspensivos. Por ejemplo, acá siempre dispensos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, y hay muchos ministros que ahí se terminan. Pero acá en la diapositiva ya tenemos lo que es, cómo terminan estas oraciones, ¿sí? Y tiene que terminar todas. De hecho, se las voy a... Tiene que completar esa frase. Sí. Tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Sí. Así es como se concluye. Ya lo pueden ver en pantalla, está subrayado en amarillo. Esas son las terminaciones. No me había fijado en esas 3 formas. Sí, son 3 formas. Y, por ejemplo, acá en el del próximo domingo marca por nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ahí, ¿cuál quedaría? La primera. Sí, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y esto se las tienen que aprender de memoria. Cuando la oración termina, como dice ahí, se dirige al Padre, pero al final se menciona a Jesús, al Hijo, se dice, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, amén. O cuando si se dirige al Hijo, solo al Hijo, se dice, tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos, amén. ¿Sí? Cuando las personas mencionan el amén, dice aquí la liturgia que el pueblo hace suya esta oración. Entonces prácticamente también nosotros vamos a decir oremos. O sea, sí se puede decir oremos, sin embargo, para no ser motivo de escándalo en una liturgia de la palabra, en ausencia del sacerdote, digamos hagamos oración o simplemente oración. Ya bien sabemos que en este acto nosotros no recogemos la oración de los fieles porque no hacemos el acto de oremos, ¿no? No se puede hacer eso en la liturgia de la palabra, ¿de acuerdo? Al igual ahorita lo veremos más adelante en el rito de la comunión, que el Padre Nuestro tampoco podemos hacer esto, el elevar las manos, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra duda o pregunta hasta aquí? Porque vamos a pasar a la siguiente parte que es la liturgia de la palabra y ahí van a venir varias preguntas con respecto a ello, pero conforme a los ritos iniciales hasta la oración colecta ya no hay ninguna pregunta. Gracias. Continuamos con lo que es la liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote y veamos qué nos dice las normas litúrgicas. La parte principal de la liturgia de la palabra,
la constituyen las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura, junto con los cánticos que se intercalan entre ellas, y la homilía, la profesión de fe y la oración universal. Fíjense, está la profesión de fe, que es el credo, u oración de los fieles. La desarrollan y la concluyen. Pues en las lecturas que la homilía explica, Dios habla a su pueblo. ¿Sí? En las lecturas Dios va a hablar a su pueblo. Pues en las lecturas le desvela los misterios de la redención y de la salvación. Y le ofrece alimento espiritual, en fin, Cristo mismo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles, por medio de su palabra. Por eso debemos preparar bien la palabra. El pueblo hace suya esta palabra divina por el silencio y por los cantos. Se adhiere a ella por la profesión de fe y, nutrido por ella, expresa sus súplicas con la oración universal por las necesidades de toda la iglesia y por la salvación de todo el mundo. ¿Sí? Necesidades de toda la iglesia y por la salvación de todo el mundo. Entonces, es muy importante que en este dinamismo de la oración, de la liturgia de la palabra, pues vayamos cumpliendo parte por parte de lo que nos manda. Hay que leer la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, la aclamación, en dado caso la secuencia, el evangelio y terminando con una breve reflexión. Los ministros no van a dar homilía, ustedes van a dar reflexión. Reflexión de la palabra de Dios. Muy bien. Entonces vamos a ir analizando parte por parte de la liturgia de la palabra. Antes de comenzar con las lecturas bíblicas, nos manda a vivir un silencio. La liturgia de la palabra se debe celebrar de tal manera que favorezca la mediación. Por eso hay que evitar en todo caso cualquier forma de apresuramiento que impida el recogimiento. A ver, debemos evitar cualquier cosa, cualquier forma de apresuramiento que impida el recogimiento. ¿Esto a qué le suena? Bueno, ¿qué pasa en la misa del Sábado Santo? Recuerden que tenemos 7 lecturas, 7 salmos, y el mismo leccionario nos propone la forma breve o la fórmula extensa de las lecturas. Fórmula breve nos dice que hagamos 3 lecturas con 3 salmos. Fórmula extensa, que hagamos las 7 lecturas con sus 7 salmos. La idea del Sábado Santo es que se vive una vez al año y que por lo menos podamos en una celebración al año del Sábado Santo, de la Vigilia Pascual, por lo menos escuchar las 7 lecturas y que nos demos ese tiempo de recogimiento. Para eso vamos a la celebración. Y si los sacerdotes o si tú como ministro dices, bueno, es que por cuestiones de tiempo X o Y, simplemente no quieres hacer todas las lecturas, es un abuso litúrgico que tú solamente hagas 2 lecturas. O dices, nada más voy a hacer una lectura y un salmo y ya, para ahorrar tiempo, para hacer la celebración más rápido. Bueno, dice la norma, hay que evitar en todo caso cualquier forma de apresuramiento. Sí, porque si no la idea es, pues no celebres la palabra, no celebres la misa, en el caso de los sacerdotes, para que, pues si no tienes tiempo, pues no la celebres. La idea es que se celebre con tiempo para poder vivir este recogimiento espiritual, que nos unamos al Señor en este estado de escuchar. Y por eso, acá pongo el ejemplo que les comentaba yo en el video de YouTube y de Facebook, que les decía, a mí una ocasión me regañó un sacerdote por utilizar el misal mensual en la misa. Me lo arrebató y me lo quitó y me dijo, es que esto no es para la misa. A la misa venimos a escuchar a la persona que está proclamando la palabra de Dios. Toda persona que tú veas en misa con su librito es una persona que de cierta manera está evitando escuchar a la otra persona que está leyendo. Entonces tú estás leyendo por tu cuenta, entonces mejor allá en tu casa lee la palabra de Dios y allá haz tu oración con el Señor. A misa se viene a escuchar desde el altar de la palabra a la persona que está proclamando la palabra de Dios. Por eso en misa no está permitido utilizar cualquier tipo de libro o folleto, porque es motivo de distracción
y no nos hace poder comprender a lo que se está escuchando en la palabra. Adelante, hermano Alfonso, ¿está levantando la mano? Sí. Discúlpame, entonces, ¿por qué venden los misales y por qué los reparten o por qué los tenemos ahí? Entonces, más bien, no deberían ni siquiera de venderlos, entonces, ¿no? Claro. ¿Por qué surge el misal mensual? Sobre todo el mensual, que es el más común. El misal mensual surge precisamente como esta herramienta de reflexión. Y esta herramienta sobre todo se utiliza para lo que es la lección divina. No sé si ustedes han escuchado la lección divina, que es un modo de oración con la palabra de Dios. Entonces la lección divina es cuando vamos a la hora santa, o cuando estamos en un momento de reunión o reflexión, o cuando estamos tomando clases de teología, o en este caso nosotros que estamos tomando, tanto el misal anual como el misal mensual se subraya, le podemos poner notas, es una herramienta de estudio, ¿sí? Y de preparación, porque los lectores, antes de llegar a la preparación del altar, bueno, desde el misal, preparo, leo, lo hago para aquí, para allá, y ya cuando se va a la celebración, desde el libro sagrado oficial, que es el leccionario, se proclama la palabra del Señor, y no es correcto que estén estos misales. Ahora, lo comenté al principio, estos misales, el misal anual y el misal mensual, se utilizan en las comunidades que apenas están iniciando. Por ejemplo, apenas va a iniciar una pequeña capillita en tal colonia, y pues obviamente no tenemos los objetos litúrgicos. El sacerdote va a comenzar así, con un misal anual o con un misal mensual, y es propio. Pero cuando ya tenemos en la parroquia los libros sagrados, y aún así los lectores pasan cada quien con su misal, no es algo correcto, ¿sí? En algunas parroquias puede darse el caso, a mí no me ha tocado, pero puede darse el caso a lo mejor que cada lector pase con su misal anual o mensual, ¿no? Y en lugar que lean desde el leccionario, cada quien lee en el misal. Una ocasión me tocó ir a una parroquia todavía cuando estaba yo estudiando en el seminario. El sacerdote utilizaba una tablet en lugar de misal romano. Y en las lecturas, los proclamadores no leían en el leccionario. Tenían un grupo de WhatsApp, y en el grupo de WhatsApp desde una semana antes les mandaban las lecturas del próximo domingo. Y cuando subían al altar yo veía que los 3 proclamadores pasaban con su celular a leer, ponían su celular en el amón y ahí leían la palabra de Dios. Eso es un abuso litúrgico, pero tremendo, ¿sí? Porque para eso existen los libros sagrados. Aunque el leccionario no es como tal la Biblia, pero se ha trabajado en este libro sagrado porque el leccionario es un libro especial para la liturgia. Son lecturas ya estructuradas para celebrar el encuentro con el Señor. Por eso son los libros sagrados. Pero el misal mensual y el misal anual, su objetivo es ayudarnos en la preparación y reflexión de la palabra fuera de la misa. Ya en la misa no es propio, solo en algunas circunstancias. ¿De acuerdo? Hay algún folletito, no sé si a ustedes les ha tocado también. A mí me tocó en alguna parroquia, hay un folleto que se llama, creo que El Día del Señor, que es un folleto de hoja doble, nada más. Y este folletito trae todo lo de la misa, desde la antífona de entrada, trae la primera lectura, segunda lectura, salmo, aclamación, evangelio, y trae una reflexión. Y ese folletito creo que se llama El Día del Señor, o no me acuerdo cómo, ya no lo he visto, pero en una parroquia me tocó que al principio los monaguillos lo repartían, así como iba llegando la gente, les iban repartiendo el Día del Señor el folletito. Y pues toda la gente en misa estaba con el folletito. Y esos son también otros instrumentos que no se tienen que ocupar en la misa, ¿sí? Al menos que la misa se celebre con la liturgia de las horas. Bueno, la liturgia de las horas es un libro de oración que sí está permitido dentro de la celebración. Pero otro tipo de libros que hagan que yo no ponga atención a la persona que está al frente, pues no es propio, ¿de acuerdo? Por ahí alguien también había alzado la mano, no sé. Era yo, adelante. Porque también iba a preguntar del folletito que reparten a la entrada de la misa. Sí. Digo, si no está permitido, entonces ¿por qué lo reparten? Porque son abusos. Va uno siguiendo al lector, leyendo también al mismo tiempo, porque así se entiende más, y sobre todo cuando
cantan el salmo, a veces como que no se logra escuchar bien y teniendo el folletito de la misa, pues ya sabe uno qué es lo que se está cantando. Claro, pero acá viene lo importante. Ahí se ve uno y se da cuenta de la importancia que es preparar a los proclamadores de la palabra de Dios. Porque a veces la gente no entiende. Pero precisamente la tarea del proclamador es que lo entiendan. Y el proclamador tiene que transmitir la palabra de Dios viva y eficaz en la vida de los fieles en ese momento, ¿sí? Y todos estos folletos, bueno, no son herramientas esenciales que tengan que estar utilizando los fieles en la celebración eucarística, ¿sí? Pero es parte de, o sea, al final que conocemos estas realidades, pues las vamos a ir conociendo y trabajando para que veamos lo que es correcto. Tampoco podemos cambiar de la noche a la mañana este tipo de actos que se viven en la liturgia, como diciendo, bueno, ya hoy en día ya nadie va a agarrar un folletito, un misal anual o un misal mensual. No, sino poco a poco hay que ir haciendo esos cambios, comentándolo con el sacerdote, con el equipo de liturgia, dando breves catequesis al inicio de la misa, para que las personas pues vayan comprendiendo el sentido. Miren, al final va a haber cosas que se puedan permitir, ¿sí? En la celebración eucarística, pero sobre todo es comprender el porqué de las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué no está permitido? Yo lo entendí, les digo, aquel día estaba yo en una misa de Cuaresma, miércoles de ceniza, había mucha gente, y en las lecturas yo saqué mi misal mensual. Yo siempre me era acostumbrado de misal mensual porque en el misal pues iba yo entendiendo las palabras y iba yo como comprendiendo un poquito más. Y saqué mi misal mensual y le estaba yo leyendo. Y hasta la segunda lectura el sacerdote que me lo quita. Me dice, el misal no es para estar en misa. En misa se está para escuchar a la persona que está proclamando. Por eso confiamos en el acto que se hace comunitario, ¿sí? Porque el hecho de que tú estés acá es como un acto de ignorancia, de que, bueno, la otra persona, como lo mencionan, no le entiendo, no está bien preparado, entonces yo leo mi lectura, yo le entiendo más acá, y entonces es un acto de, yo lo voy a hacer a mi manera. Por eso ya entendí la parte del por qué no se utilizan. Se siguen utilizando, pero la idea es que dejemos de utilizar estos libros en la celebración de la misa. Adelante, hermana Eneida. Su micrófono, porque no la escucho. A ver. Sí, buenas Adelante. noches. Buenas noches. Sí, hablando sobre el misal mensual, nosotras las de liturgia, pues compramos el misal, ¿no? Que nos los vende ahí una hermanita y algunos hermanos también lo compran. Y cuando vamos a pasar a leer al ambón, obviamente yo dejo mi misal en la silla, en el asiento, pero las otras hermanitas de liturgia pues están con el misal leyendo también pues la lectura que uno está leyendo, ¿no? Ya sea el salmista o yo cuando pasa a leer, o cuando el sacerdote igual está diciendo el evangelio, pues todas estamos con el misal. Sí, claro. No sé si no está bien eso. No es correcto. Correcto. Okay. No es correcto que estén con el misal. Sobre todo si son proclamadores y pasan y frente a la comunidad ustedes están con su misal. No es correcto. Pero dialóguenlo también con el sacerdote porque, como se los mencionó, también esto sucede en los sacerdotes. Hay sacerdotes que aunque están en los leccionarios y demás, el sacerdote está con su misal mensual. No sé si les ha pasado. También el sacerdote puede cometer, pues por decirlo así, este acto incorrecto, ¿no? O sea, no es que sea como tal un abuso, porque tampoco es como que afecte a la liturgia, pero lo correcto es dejar estos libros, estos distractores, y poner atención a la persona que está proclamando la palabra de Dios.